Abrimos la columna Lupa Económica a cargo de Horacio Robelli, que me dice que no me está escuchando. Horacito, ¿me escuchás ahora? Bueno, yo lo sigo presentando y vamos viendo. Horacio Robelli es licenciado en Economía por la UBA, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE, profesor en la Facultad de Derecho de esa casa de altos estudios, hoy me ha propuesto, Horacio, hablar acerca de la total subordinación a la política económica de Estados Unidos por parte del régimen de Javier Milei. Horacio, ¿me escuchás ahora? Ahora te escucho perfecto. Muchísimas gracias, Bueno. querida Clara. Y es como, Bueno. mira, casualmente se conoció hoy unas declaraciones del presidente Lula de Brasil, tratando a todos los bolsonaros de servirle a Estados Unidos. Esto es una constante de Estados Unidos en su patio trasero, que somos nosotros. Por eso es que ellos lanzaron, en realidad lo lanzaron a fines del año pasado, pero Argentina firmó el 26 de junio. Un acuerdo, según ellos, un acuerdo entre países, se llama Paz Silica. Es un convenio propiciado por los Estados Unidos, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es reforzar las cadenas de suministro de alimentos, minerales, combustibles, tecnologías, sobre todo relacionadas con inteligencia artificial, en la que los Estados Unidos, por un lado, busca reemplazar la dependencia que tienen con China. Ellos, recordar que mucha la parte de la informática, China los ha superado y tienen que depender de China. Y además, las tierras raras y el litio que China ha trabajado antes e inteligentemente en su propio país y en todos los países, que lo que ellos llaman el camino de la seda, que se extiende mucho más que el camino de la seda teórico que se realizó desde Génova hasta supuestamente lo que hoy en día sería Pekín, que extiende mucho más, y China ha logrado ya tener una fuerte presencia en los países, el principal socio de los principales países del mundo, el principal socio comercial. Este desplazamiento de Estados Unidos por China los trata de frenar, y también esto tiene que ver la derrota que tuvo en el Golfo Pérsico de Estados Unidos, que no pudo cumplir ninguno de sus objetivos. Mató gente, mató a la nieta de Khamenei, hizo cualquier desastre, pero no pudo vencer la influencia cada vez mayor de Irán en el Golfo Pérsico, con lo cual un factor estratégico como es el petróleo le ha quedado cercenado a Estados Unidos. Bueno, toda esta situación de extrema debilidad hace que clave sus garras con mayor fuerza en América, en toda América. Sí. Y esta triste situación es la que acepta ese gobierno, que firma o sea, tenía que un tratado internacional de esta característica, por lo menos envió al corrupto Congreso, al mayoritariamente corrupto Congreso que tenemos, al mayoritariamente, por lo menos lo tenía que haber hecho público, lo firmaron, fue y mirá y firmó. Lo mismo hizo en noviembre del año pasado, pocos días después que la Libertad Avanza. La mayoría de este pueblo, 9.350.000 votos, sacó la Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre del 2025. Días más tarde, en los primeros días de noviembre, firmó un acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos, después lo remitió al Congreso, que tenía que haber pedido antes esa autorización. Toda esta muestra de subordinación de Estados Unidos, que queda claro que es Estados Unidos el que manda, tiene un antecedente que fue lo que la mal llamada, en realidad es una burguesía local, es una burguesía rapiñera, parásita, tiene manchada en sus manos con sangre en la dictadura militar, porque fue el que propició el golpe. Cuando uno se pone a ver los cables de Estados Unidos, los cables de Robert Hill, que era el embajador en ese momento, con Henry Kissinger, que era el secretario de Estado de ese momento, estamos hablando del año 76-77, cuando uno ve los cables, porque cada 30 años, los cables que voy a conocer el Departamento de Estado, los cables que cada 30 años hace conocer el Departamento de Estado, entre Robert Hill, el embajador, el Peter Lamela de ahora, Robert Hill, el embajador de Estados Unidos en Argentina, con su jefe, Henry Kissinger, ellos lo pusieron a José Alfredo Martínez Ríos. Ellos fueron los que
propiciaron el nombramiento. José Alfredo Martínez II era nieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina, era presidente de Hacienda, era presidente del Consejo Especial Argentino, que fue el que estuvo detrás del golpe militar, pero lo pusieron a él con el aval de Estados Unidos. Cuando uno ve claramente por qué se nombró a José Alfredo Martínez II, entendemos la política actual de este gobierno, que ni siquiera cubre las apariencias para mostrar el grado de terrorismo con Estados Unidos. Ellos, Pablo Roca, me estoy refiriendo exactamente a Pablo Roca, en ese caso era el padre, a Roberto Roca, que formaba parte en las reuniones en la mansión de la calle Ascuénaga de los Blaquier, donde se pequeñó el golpe militar. Ahí iba Suárez Manson, ahí iba Arguindegui, que era teóricamente el jefe de la policía de Isabel Martínez de Perón, y después pasó a ser el ministro del Interior de Rivera. Estaba Rivera Roveri, todos los que conformaron el golpe militar del 24 de marzo del 76 se reunían en la casona de la calle Ascuénaga y Peña, en la ciudad de Buenos Aires, de los Blaquier. Ahí iba Roberto Roca. Bueno, el hijo, que es otro hijo, Pablo Roca, en diciembre del 23, durante un seminario, ellos tienen un grupo de empresas pymes que son proveedores o clientes de ellos. Esa red de pymes que tienen ellos son proveedores y clientes del grupo Techin, se llama ProPymes. En un seminario de ProPymes, en diciembre del 23, ya había ganado las elecciones, un poco antes que asuma, pero ya había ganado las elecciones Javier Milei, dijo que había que hacer un reseteo de toda la economía argentina, porque era absolutamente insostenible funcionar como la Argentina funcionaba, que era necesaria la regulación, el ajuste fiscal y las reformas laborales, etcétera, etcétera. Todo eso lo habían hecho ya hacer, ya tenían, es más, Federico Stuserer, hoy conspicuo operador de esa reforma, lo habían hecho hacer por los grandes estudios fiscales y jurídicos de este país. Lisinski Lidwin, Bruchow y Funes Rioja, Mármaro, Farrell y Mayler, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Argentina, todos ellos que son a su vez los estudios que certifican y auditan los balances de las grandes empresas del país, con eso liquidan impuestos y por eso fugan a los capitales que fugan. Ya lo tenía Federico Stuserer, ¿te acordás que hubo un video donde se lo presentaba a la candidata que de hecho que era Patricia Bullrich? Todos ellos conforman las primeras leyes que sacaron, ya estaba pergeñado en esos trabajos que habían hecho hacer del gobierno liberal, sea Patricia Bullrich, en este caso fue Javier Milei, lo iba a realizar. Por eso llegaron inmediatamente el DNU 7023, que era de regular la economía, hizo una profunda reforma de Estado, modificó 300 leyes ese decreto. Decreto que aún está vigente, lo que pasa, claro, empezaron con ese decreto hasta sacar la ley, y después sacaron la ley 27742, denominada ley base. Esta ley base tiene dos cosas. Por un lado, permite la privatización o concesión de las empresas ENARSA, Núcleo Eléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, AISA, Ferrocarril de Carga General de Grano, SOFE, que es el corredor de ferroviario, los corredores viales, la regulación del sistema eléctrico nacional. Bueno, también tiene el caballo de Troya, que es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que traen claves económicos dentro del país, que le permite a los que están en el RIGI, en caso de duda a la justicia argentina, recurrir a tribunales extranjeros, que a partir del quinto año van a poder disponer libremente de todas las divisas que generen sin obligación alguna de ingresar hasta el país, o sea que no pagan más derechos de deportación y aparte sin la obligación de abastecer el mercado interno. Toda esta reforma, que fue la ley 27742, ya estaba preanunciada en el DNU 7023, que tampoco fue derogado, o sea que si alguna vez se modifica la ley, hay que también derogar el DNU 7023. Horacito, lo dijo, bueno, por supuesto lo hemos venido conversando en el programa a lo largo de estos días, lo dijo el propio Milei, sin ningún tipo de, sin ponerse colorado. Nosotros hicimos en 3 meses, ni siquiera los gobiernos militares se animaron a hacer lo que nosotros logramos en muy pocos meses, y la triste realidad
le da la razón, porque pareciera que luego de superado, entre comillas, ¿no es cierto?, lo digo irónicamente, el escandalete de Adorni, habiendo convertido a Diego Santilli en un superministro, tenemos mal recuerdo de los superministros, ¿no? Nos acordamos de Cavallo, por ejemplo. Bueno, digo, han metido el pie en el acelerador y entonces, como el RIGI no les alcanza, van por el super RIGI, ¿no? En el ámbito directamente de transferencia tecnológica, ¿no es cierto?, para las grandes, los señores tecnofeudales, y vos enumerás muy bien en una nota que escribiste, una nota de fondo, todo lo que van dejando en el camino, es decir, van desguazando, desarmando, eliminando, ¿no? Desde la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica, la de discapacidad, etcétera, 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 ni qué hablar de los jubilados, ni qué hablar, no están dejando nada en pie y ahora van por las zonas frías y la reforma electoral y la reforma tributaria y así siguiendo. Pareciera que los tipos quieren en estos meses, digamos, entre julio y digo yo noviembre, que es la fecha clave, ¿no es cierto?, para Milei, porque Trump enfrenta elecciones de medio término en Estados Unidos, no dejar nada en pie. Mira, están así, mirá a la aberración que ha llegado a ser siendo el Tribunal de Tasación de la Nación, formado por técnicos y profesionales de muchos años. Humildemente tengo una gran impresión de ellos por los trabajos que han hecho. El Tribunal de Tasación de la Nación fue desplazado por una simple resolución del ministro de Economía firmado por Caputo y le dio al Banco de Inversión y Comercio Exterior, creó ahí una unidad de evaluación que no tiene ninguna capacidad ni nunca le hicieron una unidad de evaluación y le dio 4 tareas a realizar, 4 tareas, de las cuales 2 cumplieron. Una fue tasar la concesión por 25 años de las centrales hidroeléctricas del Comahue, Alicurá, Pira de Ávila, Chocón, Cerro Colorado. Bueno, el precio bill, recordemos que esto lo hemos hablado, el precio bill de 706,8 millones de dólares por 25 años se lo dieron a empresarios amigos, no alcanzó ni siquiera para pagar en ese trimestre, en el primer trimestre de este año, los 801 millones de dólares de los intereses del primer trimestre del Fondo Monetario Internacional. Y le dio también la venta, la participación del Estado en Transnacional, que le hicieron también a un precio vil, vendieron la participación del Estado en la principal transportadora eléctrica del país por 352,2 millones de dólares al grupo Neus, que ustedes lo conocen bien porque lo sufren en Tucumán. Bueno, todo esto, cosas que hicieron, también lo habían extendido a AISA e Intercargo, y ahí en AISA e Intercargo lo tuvieron que frenar. En el caso de Intercargo, claro, porque Intercargo es una empresa que da ganancia. Entonces, como la empresa da ganancia, por un lado, y por otro lado, tiene una fuerte, se hizo una presentación ante la justicia que le hizo la asociación en el caso de Intercargo de Trabajadores de la Aviación, la asociación del personal aeronáutico, presentó una denuncia judicial contra Milei, Caputo y el titular del vice, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que se llama Maximiliano Vox, que es hermano de un socio de Caputo. ¿Y te acordás? Juan Pastos, el que era el titular de Arca, que es concuñado de Caputo, porque está casado con una hermana de la mujer de Caputo. Este Pastos, que era el titular del Arca, sí. Este Pastos, el hermano de Maximiliano Vox y Caputo, tienen una sociedad que se llama Invernea, una sociedad de invernación de ganado. Sí. Bueno, el hermano que es el socio lo nombraron presidente del vice, y Maximiliano Vox, como presidente del vice, es el que preside esta unidad de evaluación dentro del vice. Por supuesto, ¿qué hizo el personal aeronáutico? Lo denunció ante la justicia. ¿Por qué? Porque querían vender Intercargo con un precio base de 45,1 millones de dólares y tiene activos por 93 millones de esa divisa. Ellos lo demostraron. Y en el último balance había dado una utilidad en pesos, pero equivalente a 20 millones de dólares. Por eso lo frenaron, porque la justicia falló obviamente a favor de la perpetuación presidente de entre semejante
ante semejante despropósito, cosa que no hubo personal en las otras dos licitaciones, en la de Comahue y en la de Placemer. Y después también le frenó lo de AISA. Ahí AISA lo frenó la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, porque claro, se toma la idea de privatizar AISA y no se hizo un estudio de lo que significa el impacto del traspaso a mano privada de AISA sobre la población, sobre los 26 municipios bonaerenses. Es el agua. Y como no hay ningún estudio sobre eso, entonces se presentaron, la Defensoría del Pueblo presentó ante el juzgado contencioso administrativo número 2 de La Plata, que por supuesto aceptó la demanda y mandó a frenar todo. Por eso, de las 4 concesiones y privatizaciones que ordenó Caputo y que se lo dio a esta unidad de evaluación creada en julio del año pasado para estos fines, para esta aberración, la tuvieron que frenar porque los trabajadores, en este caso la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la frenaron. No tuvieron suerte con las otras, por ejemplo, con la peor de todas, que la del río Paraná, porque la del río Paraná, que ellos llaman hidrovía, le dieron la concesión por 25 años, hubo audiencias públicas, se demostró que no había estudios ambientales, los riesgos que significa llevar de 34 pies actuales a 40 pies, y después en la primera etapa, después a 44 pies de profundidad de Buenos Aires hasta Inmúdez, al norte de Rosario, en realidad pertenece al complejo portuario Rosario, de Arroyo Seco hasta Timbúes, son 70 kilómetros de los 31 terminales de Puerto Rosario. Lo que significa eso, no le interesó nada seguir avanzando. ¿Por qué seguir avanzando y no le interesó nada? Muy fácil. ¿Por qué se aprobó igualmente todo? Porque la Administración General de Puertos en marzo del 2024 firmó un acta de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere transformar el corredor flight que nos pertenece a nosotros, donde pasa el 80% de las exportaciones de alimentos nuestras, que es clave, porque la Argentina es un importante proveedor de alimentos, de soja, de maíz, de trigo, de carne, para que no la agarren los chinos. Inclusive todas las licitaciones se hicieron para que no aparezca ninguna empresa china. Es un escenario de cooperación técnica militar la que dispone Estados Unidos, por eso firmó el acuerdo vendepatria de Milei en marzo del 2024 con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Y que quiero decirte que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos es el que administra el río Mississippi por la Constitución Nacional de ellos. O sea, vos fíjate que ellos administran, el Estado de ellos administra su río principal, y nosotros que tenemos nuestro río principal, la columna vertebral del comercio marítimo de cabotaje en nuestro río Paraná, lo coadministra, o por lo menos bendice a quien lo va a hacer, el Cuerpo Ingeniero del Ejército de los Estados Unidos, que es el que administra el río Mississippi. Todos, para hacer conceptualmente la síntesis, la estrategia es desfinanciar, vaciar, ¿no es cierto?, y rematar, dejando cáscaras vacías, ¿no es cierto?, para que un grupo, ¿no es cierto?, de no más de 20, ponele, empresas que están todas entrelazadas entre sí, con los principales funcionarios de este régimen, léase Caputo, etcétera, etcétera, se hagan cargo de los negociados, y entonces estas cáscaras vacías que les dejan a Estados Unidos a precio vil, como vos decís, de remate, bueno, nos están convirtiendo en una economía de enclave, ¿no? Totalmente de acuerdo, ese es el resumen, y esto es lo que la población debería ver, en vez de votarlo como lo han votado a Milei, y yo no sé qué va a pasar en las elecciones, no pongo la mano en el fuego por esos 9.350.000 personas que lo votaron la segunda vez, que lo votaron para ganar las elecciones del domingo 26 de octubre del 2025. No sé qué va a pasar en este país, pero lo que decís vos es tal cual. Hay un avance, y lo que dijo Milei, hay un avance imparable de corrompiendo funcionarios, corrompiendo diputados, senadores. Nosotros tenemos el triste ejemplo en Tafí Viejo. ¿Cómo puede ser que Javier Noguera haya aprobado la ley de modificación de las leyes y la reforma laboral? Bueno, toda esta situación que estamos viviendo tiene nombre y apellido. Lo que pasa es que el pueblo no lo sabe.
Sí, doy un ejemplo más y nos vamos despidiendo. Ayer daba cuenta, yo contaba, compartía con la audiencia, ¿no? Todo este enjuague en secreto, por supuesto, que ha hecho Milei con su ex patrón Eurnequian respecto de Aeropuertos Argentina, que vos lo consignás también, pero quiero dar un detalle, renegociando un acta acuerdo, ¿no es cierto? Y le extiende la concesión hasta el 2056 con una opción de prórroga hasta 2066. ¿Me escuchás, Horacio? Sí, lo entendí Bueno, perfectamente y lo vi. no, Y ya, pero lo que digo es esto. Ahora resulta que tienen que renegociar porque Fernando Leal, que es el firmante de este acuerdo, está preso por corrupto. Y entonces ahora tienen que cambiar la firma de ese mismo acuerdo. Vos sabés que a mí me parece emblemático de lo que es este gobierno, digamos, este régimen. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Corrupto, subordinado a Estados Unidos y con negocio paralelo de una burguesía que no es la burguesía que la había, no son los mayores favorecidos los Roca ni los Magneto. Magneto ahora está quedándose con un monopolio grande, pero no son los mayores favorecidos. Tienen que subordinarse al designio de lo que la embajada le dice. Todos le fueron a besar el anillo a Peter Lamela, ni siquiera el 4 de julio, sino el 1 de julio, porque él quería estar el 4 de julio en Estados Unidos. Sí, tal cual. Horacito, te mando un abrazo enorme, que pases un buen fin de semana en la medida de lo posible. Saludos al primo y amigo y bueno, y estaremos en contacto la próxima. Muchísimas gracias, querida Clara. Bueno, adiós Horacio, un beso. Bueno, cerramos la columna Lupa Económica a cargo de Horacio Robelli.